Son las 8 de la mañana del día siguiente a la grabación del vídeo de la preparación de la copia de seguridad y deciros que, bueno, si yo entro en el NAS y entro en copia de seguridad, aquí vemos cómo se ha iniciado y en todo caso lo que tengo que ver es que está aquí, digamos, en el disco duro hecha la copia y todo. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo a las 5 de la mañana se desmontó, como funciona bien, y bueno, tengo que ver ahora que estaba hecha la copia de seguridad. De todos modos, hoy además llegará el disco duro y haré el traspaso de archivos para poder hacer el siguiente vídeo rescatando, digamos, todo lo que dijimos para demostrar que, bueno, que podemos confiar en el sistema de copia de seguridad. Bueno, pues nada, me ha sonado el timbre y he bajado y me he encontrado con que un mensajero ha dejado esto. ¿Veis de dónde viene, no? Bueno, pues no puedo deciros más que echéis una mano y compréis en esa tienda, que la verdad que es fantástica. Desde aquí un saludo a Antonio de Papel Linares y a Raquel, ¿vale? Dos amigos, compañeros. La verdad que, oye, personas encantadoras. Voy a ver qué trae dentro y ahora os lo enseño. Bueno, pues aquí os lo dejo, ¿vale? Ahí lo que veis es ese disco duro del que soy responsable unos pocos, ¿vale? Que no puedo nada más que daros las gracias porque se hizo con un proyecto de Coffee pensando de que no iba a salir y el apoyo fue brutal, ¿vale? Brutal tanto como que prácticamente 24 horas estaba hecho. Así que ha llegado y ahora vamos a darle uso, ¿no? Bueno, pues una vez que ya, digamos, he sacado el disco de la caja y lo he conectado, aquí lo veis, ¿vale? Vamos a proceder a hacer una copia sin esperar a la programación para volcar todos los datos, todos, incluido la multimedia, que no se volcaba anteriormente. Y a partir de ahí, una vez que ya esté hecha la copia, tanto de los archivos del sistema como, bueno, de la de Portainer ya está hecha, para que podamos tumbar el sistema y volverlo a restaurar desde cero. Así que, bueno, en principio minimizamos por aquí, entramos en copia de seguridad, hacemos una copia de seguridad externa, vamos a crear un trabajo en el que digamos que pasamos del NAS al dispositivo, el dispositivo está en USB 1, creo que no está formateado correctamente. Bueno, pues 24 horas después ya tenemos hecha esta copia de seguridad, ¿vale? Como veis empezó a las 13:32 de ayer. La verdad que ha tardado pues unas 14, 16 horas y os lo digo de más o menos como orientación por el tema de que, bueno, a las 10:30 de la noche, que fue la última vez que lo miré, iba por un 74%, con lo cual se acaba durante la noche. Aquí, como veis, un error, ¿vale? Pero bueno, es un error que estaba controlado simplemente porque esta es la copia de seguridad programada que tenía para las 3 y que no se ha podido hacer porque estaba haciendo la copia en el otro disco. Entonces, pues bueno, nada, vamos a jugar, a arriesgarnos, ¿vale? Tenemos que ver una cosita simplemente. Tenemos que ver que dentro de la carpeta eh, de copia de seguridad, ¿vale? Voy a mirar, sobre todo, está aquí el System Settings, ¿vale? Que son los ajustes del sistema, la copia de ajustes del sistema. Voy a verificar que está la copia de Docker, de, lo diré, de Portainer, perdón, ¿vale? Que la tengo aquí, ¿vale? Y que aquí hay un archivo de backup. Entonces, llega el momento bueno, vamos a arriesgarnos, ¿no? Vamos a hacer algo, vamos a acojonarnos, vamos a meterle miedo un poco a todo esto y lo que tenemos que hacer es, pues, llegar y venirnos aquí y decirle que realice, digamos, un borrado completo, ¿vale? Entonces, vamos a ello y veremos a ver qué pasa, a ver si no me echo las manos a la cabeza. Pulsamos en aplicar, se eliminará todo y todo de fábrica, ¿vale? La contraseña, evidentemente, porque es un motivo de una operación importantísima, con lo cual, pues bueno. Vale, pues bueno, vamos a ver cómo sale esto. Deciros que esto no está comprobado, ¿eh? Esto va directamente en frío, con lo cual si sale mal lo veréis en el vídeo y si sale bien, pues bueno, pues lo veréis en el vídeo igualmente.
¿vale? Desde aquí deciros que esto no se prueba, no lo he probado antes como si he probado a lo mejor la instalación de un Docker, que yo normalmente en los vídeos, pues para cuando hago una instalación de un contenedor o de la VPN o lo que sea, primero lo hago yo y lo documento y luego lo que hago es simplemente que bueno, que ya con un guión preparado, pues lo borro todo y vuelvo a hacerlo, ¿no? Desde cero. Aquí no, aquí yo es la primera vez que hago esto, es decir, esto es incómodo, pero como dije en los vídeos en algún vídeo anterior, es un momento en el que tienes que probarlo, porque tú puedes hacer todas las copias de seguridad que tú quieras, pero si no compruebas que son instalables, no te valen absolutamente de nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, nada, seguimos aquí esperando a que el sistema se inicialice, ¿vale? En principio, pues bueno, haremos quizás la magia de los vídeos de internet y cortaremos este vídeo hasta que se reinicie el sistema. Ha pasado 1 hora y 10 minutos desde que le pulsé que volviera a los ajustes de fábrica y me extraña porque no lo estaba escuchando hacer nada. Es decir, si va a hacer un borrado de disco, mínimo mínimo tendría que escuchar los discos moverse, ¿vale? Porque el formateo siempre hace un poco de ruido, ¿no? Resulta de que 1 hora y 10 minutos después, como veis, yo sigo teniendo los servicios levantados porque el blog está levantado. El equipo realmente no está haciendo nada. Si yo me voy aquí a Control Center, veis que el equipo sigue estando en la misma IP, con lo cual aquí está pasando algo. O sea, es decir, los ajustes de fábrica desde el nivel de configuración no están funcionando. ¿Vale? Y me dice que el sistema se está inicializando, pero si yo le doy a control R, salgo aquí y automáticamente, pues la verdad que entro otra vez, inicio sesión y aquí no ha pasado nada. Es decir, el NAS está como siempre. Si me meto en File Explorer, está todo. Con lo cual no está haciendo caso a la respuesta, digamos, o no está dando respuesta a la orden de ajustes de fábrica. Eh, Voy a hacerlo un poco a las bravas. Y a las bravas significa hacerlo con el reseteo, ¿vale? Es decir, pulsando el botón de reset de detrás, dejándolo pulsado, creo que se vuelve a estado de fábrica. Si, me parece que es como... creo que es igual que Synology, ¿vale? Lo buscaré en la documentación, pero creo que es igual que Synology, que tú lo que haces es que si de repente le pulsas unos segundos, haces un reajuste de usuarios, ¿vale? O un reajuste de red, ¿vale? Y puedes entrar, borra todos los usuarios y entras con el usuario admin y ya creas tu usuario normal. Y si lo dejas pulsado largo plazo, 10-15 segundos, no largo plazo, me parece que se resetea a niveles de fábrica de manera automática. Entonces, ya que no me responde a esto, lo voy a hacer así, ¿vale? Pero me preocupa el tema de que, oye, si tienes una interfaz gráfica y tienes algo aquí en la configuración que te dice lo que hay, si le das es para que lo hagas, no para que se quede ahí 1 hora y 10 minutos esperando el nada sin hacer nada, ¿no? O sea, si te confías, le das, he ido abajo, me he preparado mi café, he desayunado, y cuando vengo desde abajo he consultado el blog y bueno, si está haciendo algo, si está borrando los discos, si está parando los servicios, porque evidentemente debería hacer esto, no podría entrar al blog, no podría entrar a la nube, no podría hacer nada, ¿no? Y de repente entro tal cual, ¿no? Entonces me ha extrañado mucho y me he encontrado con la sorpresa de que realmente no está respondiendo a esa orden que se le da de ajustar los valores de fábrica desde la interfaz de usuario. Así que bueno, voy a probar con el procedimiento manual de botón de reset y seguiré grabando el vídeo cuando se resetee. Bueno, buscando un poquito la información antes de hacer nada, veo aquí en los soportes, en el foro de Asustor, hay un usuario que le pasa lo mismo, ¿no? O propone el mismo problema que me estaba dando a mí, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta de botón reset no hace restauración de fábrica, ¿vale? Queda respondida por Rubén, que si es el Rubén el que yo conozco, creo que de esto sabe un rato, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos dice que en principio vamos a hacer una cosa y es que lo que dice aquí, ¿no? Primero reiniciamos el NAS y repetimos la operación, ¿ya? Y que esta operación no debería llevar más de 30 minutos. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco como si esto es así o no, ¿vale? Me voy a venir aquí, vamos a reiniciar el sistema.
y en cuanto esté reiniciado, pues haremos la misma operación. Bueno, pues al reiniciar, la verdad que ya he hecho los cambios. Es decir, no he tenido ni que volver a hacer otra vez, pulsar los botones de fábrica, historia y tal, sino que por la IP ya no entraba y cuando abro Control Center, pues ya veis que aquí me da una IP distinta de la que tenía y el estado es sin inicializar. Entonces, vamos a darle al botoncito y nos pasa a la página de configuración. ¿Vale? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Entrar a configurar, como si fuera un NAS de inicio. ¿Vale? Aquí sí quiero ver una cosa, porque creo que, bueno, vamos a ver si podemos hacer esto sin llegar a otro lado, ¿vale? Ahora os lo explicaré lo que quería hacer, pero bueno, en principio, nada, volvemos, licencia, contrato de licencia, eh, vamos a darle que sea tema oscuro, vamos a darle a configuración predeterminada, a la personal, ¿vale? Aquí vuelve a salirnos los datos de configuración inicial, entonces vamos a ponerlos tal y como estaban, aunque ya os digo que esto en principio no debería de tener ningún problema porque eh, el NAS lo vamos a restaurar, con lo cual no deberíamos de tener que meter todos estos datos, sino que para mi gusto debería de haber un botón de configuración en el que directamente permitiera hacer el setting, rescatar los settings anteriores, eh, no tener que crear la cuenta, instalar el sistema, todo y después volver a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver porque creo que me he equivocado. Vale. Todo esto es en la configuración inicial que teníamos que hacer cuando sacamos el NAS de la caja. Vale, mira, el sistema se cierra porque a reajustarse de fábrica me pasa exactamente lo mismo que me pasaba inicialmente con lo del SAI. ¿Vale? Voy a desconectar el SAI para que cuando haga el reinicio no se vuelva a apagar, porque en los ajustes de energía está puesto que automáticamente cuando conecte el SAI el equipo se apague, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? El equipo inicia y en cuanto hace una llamada por los puertos y ve que hay un SAI conectado, pues como tiene configurado por defecto que se apague automáticamente, no me deja hacer nada, sino que automáticamente ¡pum!
lo apaga, ¿vale? Entonces voy a desconectar el site y vuelvo. Vale, antes de que, bueno, ya como veis el equipo ahora no se apaga, ¿vale? Ese es el pitido de que ya se ha iniciado, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es volver a darle los ajustes del sistema. Es decir, si ahora nos venimos aquí a Fire Explorer, aquí como veis, aquí no hay nada, ¿vale? Entonces, sí es verdad que me parece que tendré que sacar, no, ya está cargado aquí, ¿vale? Y aquí es donde está la copia de seguridad, ¿vale? Entonces, este es el archivo que tenemos que restaurar para que en teoría nos vuelva a toda la situación anterior, ¿vale? Así que vamos a hacerlo este paso, que nosotros lo hacíamos desde aquí, configuración del sistema, importar configuración, y aquí le vamos a dar archivos. Vamos a buscar el disco, perdona, porque el disco no está aquí, ya que ahora ha perdido los ajustes de Samba. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a quitar ese archivo de ahí. Vamos a descargarlo. Vale, ya lo ha descargado, aquí lo tenemos, ¿vale? Y le vamos a decir que lo coja. Importamos la configuración, examinamos el archivo, vamos a descarga y aquí está el archivo. Aceptamos, se reiniciará algunos servicios durante la restauración. ¿Estás seguro de que desea continuar? Sí. Vale, aplicando. Vale, si vuelvo a entrar, quiero saber si hay... Vale, se ha perdido la desconexión. Vale. Esto es porque se está restaurando estos valores. Quiero ver, voy a mirar la pantalla. Vale, realmente no está iniciando, no está reiniciando, ¿vale? Pero aquí vemos que el sistema sí está caído. Entonces yo creo que lo que está haciendo es volver a poner todos los ajustes. Si ya está todo correcto, si yo no me equivoco, tendríamos que volver a lo anterior. Es decir, volver a esta. Correcto, mira, ya ha cogido todo ese cambio. Aquí ha vuelto a poner los parámetros de todo. Si incluso podemos mirar las tareas, no las ha cogido, no las ha guardado. ¿Qué más podemos ver? Si los servicios estaban activos, ¿vale? Samba sí, correcto. Terminal no lo vamos a mirar, pero bueno, en principio sí que parece que está todo correcto. Terminal lo vamos a mirar, correcto, sí, está también, está en el mismo puerto, con lo cual ya está, digamos, tiene toda la configuración de manera inicial. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sí es verdad que aquí, como veis, no ha guardado nada, ni Docker, ni Jellyfish, ni Portainer, ni nada, ¿vale? Entonces, ahí tengo una pequeña duda y es que no guarda las aplicaciones, ¿vale? Es un poquito puñetero. A mí esas cosas no me terminan de gustar, ¿vale? Debería de guardar una configuración de las aplicaciones. Esto es una cosa que se la pasaremos a Sustor como una sugerencia y que ellos ya estudien si la ponen o no la ponen, ¿vale? Pero creo que debería de haber ese tipo de casos, ¿vale? Luego, fijaos, no ha guardado esta configuración de activar modo de medios, que sí estaba pulsada y seleccionada anteriormente. Entonces le vamos a dar, vamos a aplicar y esto reiniciará el NAS. Eso sí es un problema de que lo reinicia, ¿vale? De todas maneras, voy a darle, reiniciaremos, seguiremos con el vídeo. Vale, una vez que hemos vuelto, quiero saber si ha mantenido también... eh, mirad, tampoco guarda la configuración de los pitidos de inicio, ¿vale? Tampoco está guardando la configuración del RAID que teníamos, ¿vale? Aquí vemos que uno y 2 ya está en RAID 1, aunque están vacíos, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es, fijaros, tenemos que crear eh, con estos discos, ¿vale? Crear otro RAID 5, es decir, capacidad máxima no, equilibrado, con BTRFS para poder hacer snapshots, ¿vale? Y con estos discos mecánicos.
Ahora mismo deciros que, bueno, estas son las cosas que hay que afinar, ¿vale? Y digo que hay que afinar porque deberían estar por defecto. Como veis aquí ahora mismo está haciendo, por un lado, está creando el RAID de las NVMe y por otro lado está creando el RAID de los 4 discos mecánicos que tengo, ¿vale? De 4 teras. Entonces, mm, esta es una pequeña pega, ¿vale? Es una pequeña pega porque debería si vuelves al estado, si haces una copia de configuración, esta copia debería de darse, ¿vale? Aquí va en desventaja con respecto a lo que es uno de sus competidores como Synology. Y por último, pues bueno, al final esto es como todo. Yo tengo que crear un volumen simple, digámoslo así, ¿vale? Con este disco que queda, que es el que tenía para Time Machine, ¿no? Entonces, pues bueno, ya está. Lo creo y fuera, ¿no? Y este disco sí está disponible sobre la marcha, ¿no? Ahora aquí toca esperar a reconstruir el RAID para pasarle toda la información de la copia de seguridad, hacer el rescate de la copia de seguridad, con lo cual es un procedimiento algo lento, ¿vale? En este caso. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco por... Tengo que esperar, no me queda más remedio que esperar a que se acabe y bueno, a ver cuánto tarda y a ver qué disponibilidad tengo para volver a tener todo levantado, ¿vale? A ver cuánto se tarda realmente también, ¿vale? Ahora mismo son las 10:41, como veis, así que voy a cortar el vídeo y vamos a ver cuándo está reconstruido ese RAID, porque no quiero pasar discos sin pasar datos o rescatar la copia de seguridad sin que ese RAID esté reconstruido. Bueno, pues como veis ya está el 99,5%. Si le me pongo encima de la i, pues aquí veis que le quedan 3 minutos, o sea, a las 18:28, un poquito antes de las 6:30 de la tarde. Y empezamos a hacer la reconstrucción del RAID a las 10:42 de la mañana, ¿vale? Con lo cual, bueno, se puede decir que para 4 discos de 4 teras, reconstruir un RAID 5 o crear un RAID 5 de la nada, se lleva un proceso de 8 horas. Y bueno, como veis el procedimiento no es nada rápido. Ahora, de todas maneras, toca otro paso que me imagino que también se llevará su tiempo, que es el volcado de la copia de seguridad desde el disco externo hacia los discos del NAS. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco, pero quería grabar esto porque me toca salir ahora y no me daba tiempo a verlo por acabado, ¿no? Y quería saber la hora a la que este procedimiento iba a acabar. Bueno, y ahora ya, una vez que ya está hecho o creado el RAID 5, lo que tenemos que hacer es rescatar los datos de la copia de seguridad que tenemos, ¿no? Entonces nos venimos aquí, aquí tenemos la copia, como veis, 2 teras y algo, ¿vale? 2,10 teras. Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la operación inversa a como la hacemos para la copia de seguridad, ¿vale? Entonces, aquí está este icono, vamos a ver si podemos cerrarlo. Voy a intentar entrar de nuevo al NAS porque no sé qué le ha pasado, que se ha quedado un poco ahí cogido. ¿Vale? Vale, ahora sí. Y mira, si yo me vengo a la copia de seguridad externa, ¿vale? Vemos que no hay ningún trabajo. Es decir, esto ya lo vimos antes, que no había creado, la importación de los ajustes no había creado, no había mantenido las tareas que teníamos aquí en la copia de seguridad, ¿vale? Entonces, le daremos a crear, le daremos que de dispositivo externo al NAS y le daremos a siguiente. Aquí, respaldo de múltiples elementos en una ubicación no, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es como pasar todo a una sola carpeta del NAS. Entonces, respaldo de carpeta una a una. Le damos a siguiente. Y ahora aquí seleccionamos la carpeta de origen, el disco duro, ¿vale? Por ejemplo, decimos que esta, ¿vale? Y esta carpeta, como aquí sí ha mantenido la estructura de carpetas compartidas que teníamos, pues la vamos a pasar aquí. Y vamos a repetir esa operación con todos, ¿vale? Es decir, con todas las carpetas compartidas que tenemos hecha copia de seguridad. De aquí pasamos aquí. De aquí, de Docker, pasamos al NAS a Docker. De la carpeta Downloads pasamos a la carpeta compartida en el NAS.
Deciros que lo que no he hecho ha sido pasar eh, o crear un Docker, ¿vale? O rescatar la copia de seguridad de Portainer, porque claro que lo que pasa, Portainer, si cuando montamos los stacks va a estar buscando las rutas de las carpetas que estamos copiando. Entonces, si no la tenemos copiada, ¿qué es lo que va a pasar? Una de dos, o que nos cree una carpeta vacía sin respetar la configuración de lo que tenemos en la copia de seguridad, o bien incluso que nos cree, que nos dé un error directamente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, oye, pues simplemente porque cuando vas a montar o coger la configuración de una carpeta de configuración en una ruta, no la encuentra y lanza un error, ¿vale? Entonces, por eso he empezado por aquí, ¿vale? Como veis, es un procedimiento manual, lento y tedioso. Yo tengo mis reticencias, ¿vale? Funcionará, claro que funcionará, pero como veis, práctico no es. Es un procedimiento súper manual y a mí personalmente no me atrae nada. Os lo digo así de claro, ¿veis? Y aquí, por ejemplo, tenemos problemas. Entonces, ahora me tengo que meter aquí y decirle que esta carpeta viene aquí. O sea, tengo que entrar a nivel de sus carpetas ya también. Mm, no es de mi agrado. Y aparte ya no es solo eso, sino incluso la tardanza para rescatar los datos, ¿vale? Entonces, bueno, mira, esta no me deja siquiera, con lo cual, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que esa la dejaremos y la pasaremos a mano. Tampoco una carpeta tan grande, ¿no? Pero bueno. Y, y es sobre todo lo poco práctico que llega a ser, ¿no? Es decir, este procedimiento tenían que estar automatizados en lugar de ser manuales. Yo no es una cosa, ya os digo, no es una cosa que me agrade, ¿vale? Entonces pulsamos una que ya las tenemos todas, pulsamos en siguiente y especifique la programación de la copia de seguridad. En este caso, incluso no es una tarea de copia de seguridad, es una tarea de restauración, ¿vale? Pero bueno, lo hacemos ahora, no la voy a programar. Y nada, esto pues lo quitamos porque no es incremental, simplemente vamos a dar todo, o sea, vamos a pasarlo todo, ¿vale? Entonces yo aquí le voy a marcar por conocimiento, ¿eh? Conservar archivos extra en el destino y poco más, ¿vale? Le damos a siguiente y en teoría nos dice que aquí hay un resumen de que va a pasar todas las carpetas, ¿vale? Que tenemos en el USB que se llaman exactamente igual al NAS, ¿vale? A las carpetas compartidas del NAS, porque teníamos hecho una copia de toda la configuración, de todas las carpetas compartidas. Damos a finalizar y en principio esto debe de empezar. El NAS está empezando a escribir, ¿vale? Se escucha el ruido de los discos duros aquí en casa escribiendo. Y en principio, pues bueno, acá de aquí debería salir como que la hora de inicio y en el estado nos debe salir también lo que es la duración prevista para la operación. Si por casualidad nos venimos aquí a Fire Explorer y vamos por aquí, me hace gracia que diga que el destino no tiene suficiente capacidad cuando el destino tiene 10 teras. Entonces me parece un poco raro, pero bueno, ¿vale? Aquí como veis ya parece que está haciendo la copia de seguridad. Y bueno, esto es una tarea que tardará ahora lo suyo, ¿vale? Lo suyo porque casi 11 horas ha tardado en hacer la copia de un destino a otro. Ahora pues podremos, no te voy a decir que sea similar porque en teoría la tasa de lectura desde el disco duro externo debe ser más rápida que la escritura y la escritura en un RAID 5 es más rápida que la escritura en este disco externo, ¿vale? Entonces creo que no debería de tardar tanto, pero bueno, no os voy a dejar aquí esperando lo que tarde, ¿vale? Sino simplemente, como vemos, igual que antes, ¿no? Son las 7:23, pues vamos a ver un poco, a ver dónde está. Y si no la hace así, si veo que dentro de poco esto no está al 1% o se ha movido, pues lo que haré es que simplemente descartaré la operación y moveré la información de las carpetas manualmente, porque no tiene sentido ninguno que no haga la operación solo, ¿vale?
Y ese mensaje, además de no hay, no hay, digamos, bastantes capacidad en el disco de destino, también me escama un poco. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo desemboca y en qué acaba esto. Bueno, he parado la copia porque me escamaba mucho el mensajito, ¿vale? Y aquí, bueno, he de decir que quizás sea capa 8, haya sido culpa mía, ¿vale? Y mirando un poco, se me ha ocurrido, pues bueno, decir, oye, la carpeta backup de equipos, ¿vale? Yo la tenía en volumen 2. Entonces, si yo le doy a propiedades, aquí está en el volumen 1. ¿Por qué? Porque en este caso, y aquí es donde creo que ha habido un poco el error de usuario, claro, yo he, digamos, rescatado los ajustes del sistema antes de que el volumen 2 estuviera creado correctamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que al solamente tener un volumen, porque estaba montado solamente el volumen de los discos NVMe, pues los ha montado ahí. ¿Vale? Entonces, claro, aquí creo que ha habido un poco de fallo de capa 8, como ya digo, que ha sido mía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiar las rutas de las carpetas compartidas. Es decir, yo, por ejemplo, esta la edito y esto no estaba aquí, esto estaba aquí, realmente. ¿Vale? Así que sigo con esta. Ahora, por ejemplo, voy a intentar seguir con las demás. Esta sí estaba en volumen 1. Docker también estaba en volumen 1. ¿Vale? Está ahí. Esto estaba en volumen 2. Esto era una copia de seguridad y estaba en volumen 2. Esto es copia de seguridad y está en volumen 2. Home, pues no estaba en volumen 1. Media estaba en volumen 2. Multimedia estaba en volumen 2. Plex estaba en volumen 1. Public volumen 1. Time Machine estaba en volumen 3. Vale, ya tendré que cerrar eso. User Home en el 1. Vídeo la tenía en el 2. Y web en el 1. ¿Vale? Entonces voy a parar AFP, voy a poner otra carpeta e iniciaré de nuevo el trabajo de copia y deciros que bueno, que empezará un poquito más tarde, ¿vale? De todas maneras tenemos en el registro la hora a la que empieza y la hora a la que acaba. Así que nada, venga, seguimos. Bueno, pues 7:53 de la mañana, como veis aquí esto ha acabado. No sé realmente la hora a la que acabó, con lo cual vamos a verlo en el registro. ¿Vale? Acabó a la 1:10, ¿vale? Entonces, si acabó a la 1:10 y empezó a las 7:50, básicamente, estamos hablando de que tiene 8, 9, 10, 11, 12, una en 5 horas y 20 minutos, ¿vale? Eso es una cosa que estoy anotando y que luego haré un resumen. 5 horas 20 minutos para, digamos, rescatar la información. Entonces, bueno, uno de los últimos pasos que queda sería trasladar la copia o rescatar la copia que hicimos de Portainer, ¿vale? Desde aquí, primero lo que tenemos que hacer es un poco irnos aquí y esta carpeta de Portainer la tendremos que borrar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque contiene los datos de las configuraciones anteriores y lo que quiero es instalar Portainer desde vacío para poder rescatar la copia de seguridad. Si lo hacemos desde aquí, Portainer nos arranca ya con una configuración de usuario que no nos interesa, puesto que el paso de rescatar la información se produce desde una configuración de cero, ¿vale? Entonces, como esta carpeta también está redundada en el disco externo, lo que vamos a hacer es eliminarla. Y ahora quiero ver yo, porque esto se guarda como Portainer CE, todo junto. Entonces, ¿la idea cuál es? Perdona que voy a borrar. Bueno, esa carpeta no me hace falta borrarla. La idea cuál es? Venirnos aquí a App Central, pero os digo una cosa. Mira, por ejemplo, cuando os decía que hicimos la copia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que, mira, me salía
esto precisamente, ¿vale? Os lo pongo aquí en grande para que lo veáis, ¿vale? Resulta que cuando yo entro en App Central por primera vez, mm, pues me sale como si después de restaurar el NAS de fábrica, no me sale con la copia de seguridad que le hicimos de los ajustes el tema de las aplicaciones que tenía. Entonces, me sale simplemente como si hubiera iniciado el NAS desde cero realmente, ¿vale? No, no ha heredado de nada. Entonces, para mí no, sigo diciendo, es algo que hay que afinar muchísimo. Este proceso hay que afinarlo muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, nos vendríamos a App Central, buscaríamos Portainer y instalamos Portainer CE. Vale, está preparando. Perdona, impaciencia. Bueno, ya está instalando. Vale, una vez que está instalado, pulsamos para entrar. Esto en teoría nos va a llevar a la página de Portainer, ¿vale? Y aquí, como veis, nos sale que podemos restaurar Portainer desde un backup. Entonces, yo lo que voy a hacer es venirme aquí, buscar el archivo. El archivo lo tenemos aquí, ¿vale? Y le daré a restaurar. Este archivo para mí, aunque se le puede poner clave, en el mío no la tiene, ¿vale? Entonces, lo que sí quiero confirmar antes es que la carpeta de Portainer se llame de la misma manera. Correcto, se llama de la misma manera, con lo cual no va a haber ningún tipo de problema a la hora de la importación. Le doy a restaurar Portainer, se llevará el tiempo que se lleve, pero en teoría esto me tiene que dejar Portainer tal y como estaba, es decir, con mi usuario y con mi contraseña. ¿Vale? Y como veis, pues no ha hecho absolutamente nada. Aquí están los stacks, pero no ha montado nada. Entonces ahora tendré que ir uno por uno, generándolos y ejecutándolos. Así que, bueno, me toca hacer un trabajo por detrás. Seguimos. Bueno, nada, mira, a partir de aquí, nada, deciros que ya está todo rescatado como debería. Es decir, el NAS está exactamente igual que justo antes de marcar el botón de restablecer ajustes de fábrica, ¿vale? Ha sido un procedimiento más lento de lo que debería. Aquí tengo un archivo con los timings, ¿vale? En el que, bueno, la verdad que vemos casi 8 horas para la creación del RAID 5, 5 horas y 20 minutos para el volcado de archivos, 21 minutos para la restauración de Portainer ya con los contenedores creados, es decir, ejecutado todos los stacks. Luego otros 25 minutos que me tuve que pegar para instalar Enware, Nano, creación de scripts que no había exportado la copia del sistema, configuración del cron tab y de los permisos, ¿no? Entonces, en total, volver a como estaba ha supuesto un total de tiempo de 13 horas y 52 minutos. Si veis el vídeo completo, veréis que aunque sean 13 horas y 52 minutos reales, para mí ha supuesto más de 48 horas. Entonces, ¿es un método que funciona? Sí. ¿Es un método correcto? Yo creo que se puede mejorar bastante, ¿vale? Entonces, hasta aquí es mi opinión. Ya os digo, de todas maneras, entre no tener copia de seguridad y tener este sistema, evidentemente prefiero tener este sistema, que por lo menos me respalda todos los datos de mi NAS, ¿no?
Entonces, pues bueno, a partir de aquí, que cada uno decida, ¿vale? Desde aquí deciros que, bueno, que me he puesto en contacto con Synology también para solicitar que me ceda un equipo y si me lo cede, pues haré la misma prueba con Nivel Backup y compararemos, ¿vale? Así que, en principio, nada, este es el vídeo de esta semana, espero que os guste y, bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.